es fácil llegar a interpretar la palabra de Dios o traducir la palabra de Dios. Vemos que en la Biblia, tanto en el griego como en el hebreo y en el griego, cada uno tiene su palabra diferente, ¿verdad? En el hebreo, hermano, esa palabra es ruaj. Y esa palabra ruaj, o algunos lo pronuncian ruach, ¿verdad? Viene del hebreo y tiene varios significados, tiene varias traducciones, si usted quiere decir así. Una de las traducciones quiere decir que es aliento, otra quiere decir que es aire, otra puede ser viento, otra puede ser brisa, otra puede ser espíritu. Aún puede traducirse como una expresión de enojo, de coraje, ¿verdad? O puede ejemplificar el temperamento de la persona. Entonces, esta palabra, hermano, es bastante compleja, es bastante amplia. Y realmente lo que quiere decir es el movimiento del aire. Es un movimiento del aire. Ahora, en el hebreo, eso es lo que quiere decir. Y en el griego se usa la palabra neuma. Esta palabra, hermano, también la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Y es bastante complejo porque no hay, por ejemplo, diferencia a veces entre lo que es el espíritu y el viento, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee en el griego o cuando uno lee en el hebreo, va a encontrar esa palabra. Entonces uno tiene que pedirle al Señor la inspiración, la guianza, para ver realmente si se está refiriendo a un viento nada más, si se está refiriendo al aliento, si se está refiriendo al espíritu humano, o se está refiriendo al Espíritu de Dios. Entonces es bastante difícil cuando uno se mete a estudiar la Biblia, porque nosotros estamos acostumbrados a agarrar la Biblia y ya, hermano, nos la dan servida, aparentemente, ¿verdad? Ya hasta nos la ponen con mayúscula si se está refiriendo al Espíritu Santo, y nos la ponen con minúscula si se está refiriendo al espíritu humano, ¿verdad? Pero realmente en los idiomas originales no hay diferencia, ¿verdad? Simplemente se usan esas palabras, ¿verdad? Y entonces el que va a traducir o el que va a interpretar la Biblia tiene que realmente entender el contexto de lo que se está hablando para poderle dar el sentido correcto a la palabra de Dios. Entonces, vemos que definitivamente la Biblia nos habla de que hay un espíritu, hay una manifestación de Dios en forma de espíritu. Y en el libro de Génesis, vamos a ir al libro de Génesis. Vemos ahí la primera aparición. En el capítulo número 1, verso 2. Dice que la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ahí se podría traducir el aliento de Dios, el soplo de Dios, ¿verdad? Se movía sobre la superficie de las aguas.
De ahí, hermano, que hay ciertas doctrinas, por ejemplo, que enseñan que el Espíritu Santo solamente es una manifestación de Dios, pero no es una persona, ¿verdad? Hay una doctrina, por ejemplo, la de los testigos de Jehová, que ellos eso es lo que enseñan, que el Espíritu Santo no es una persona, sino solamente es un mover de Dios, ¿verdad? Es una fuerza activa, le dicen ellos, ¿verdad? Pero vamos a ver en esta noche, y usted va a sacar su conclusión también, a ver si realmente el Espíritu Santo es solamente una fuerza activa, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, un carro pasa o un tráiler pasa. Usted ha ido a la par de un tráiler a veces, ¿verdad? Y siente aquel viento que lo sacude, ¿verdad? Pues eso es lo que dicen que es el Espíritu Santo algunos, que solamente es una manifestación del mover de Dios, pero que realmente no es Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Y quiero otra vez recalcar, hermano, que no estoy usando tipos, no estoy usando figuras para las enseñanzas, sino estoy usando la Escritura, ¿verdad? Y vamos después a poder entonces aplicar las figuras y los ejemplos que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento. En 2 de Corintios, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3. Verso 17. Mire lo que dice ahí en 2 de Corintios 3:17, dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Vemos, hermano, que aquí nos habla directamente, nos dice que el Señor es el Espíritu, o sea, o el Espíritu es el Señor, ¿verdad? Nos está dando con claridad realmente de quién es el Espíritu Santo de Dios. Pero vamos también a Lucas 1:35. Evangelio de Lucas 1:35. Dice la palabra: respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Estas son las palabras que el Señor le estaba diciendo a la Virgen María, ¿verdad? Cuando era virgen, ¿verdad? Cuando se le apareció y ella pregunta, ¿cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón todavía. ¿Cómo voy a hacer yo, voy a poder yo dar a luz un varón si no conozco un varón? Entonces el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo entonces te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos ahí, hermano, que cuando el Espíritu funciona, es Dios mismo actuando. Que dice ahí, vendrá sobre ti el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te cubrirá. Entonces, vemos ahí que el Espíritu Santo actúa como Dios mismo. Fue el Espíritu Santo quien engendró al Logos o al Verbo de Dios. Y en Hechos, capítulo 5, estoy dando algunas bases, hermano, para que vayamos viendo realmente que
que la Biblia no se opone, sino al contrario, declara que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos capítulo 5, en el verso número 3, sucedió que, usted sabe que hubo una pareja que quisieron engañar, según ellos, al apóstol Pedro. Y dijeron, vamos a dar una propiedad. Pero vendieron la propiedad y de ahí se arrepintieron en dar todo. Y sustrajeron. Se quedaron con una parte. Y van ante el apóstol Pedro y le dicen, mira, esta es la cantidad por la cual vendimos. Esta es la cantidad de dinero por la cual vendimos la propiedad. Y entonces el apóstol le responde aquí en el capítulo número 5, verso 3. Mas Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Entonces, vemos ahí que Pedro dice claramente, ¿a quién le estaban mintiendo? Al Espíritu Santo. Le dice, ¿por qué se te ocurrió a ti quererle mentir al Espíritu Santo? Pues sigamos leyendo. Sigue diciendo Pedro, mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? O sea, aquí le está diciendo, mira, esa propiedad era tuya, Dios no te la estaba quitando, ¿verdad? Y aún después que la vendiste, el dinero, si querías quedarte con el dinero, te hubieras quedado con el dinero. Pero quisiste engañar, quisiste mentir al Espíritu Santo. Y luego dice, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? Y óigame bien, ¿qué dice ahí después? No has mentido a los hombres. ¿A quién mintió? Nos lea bien. Lea bien. No has mentido al Espíritu Santo, no dice ahí, ¿verdad? ¿A quién dice? A Dios. ¿Y a quién le había mentido? Le había mentido al Espíritu Santo. Entonces Pedro mismo, óigame bien, Pedro mismo ahí declara que el Espíritu Santo es Dios. Porque en el verso 3 dice que Satanás había llenado su corazón para mentir al Espíritu Santo. Y en el verso 4 dice, no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. O sea que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Y mentirle a Dios es mentirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vemos, hermano, que la palabra de Dios da citas claras donde el Espíritu Santo es declarado como Dios. En Hebreos 9, vamos a ver otras características del Espíritu. Hebreos 9:14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Vemos que entonces el Espíritu Santo es eterno. Es una de las características que nosotros vimos de Dios, ¿verdad? No dice nada más que es inmortal. Ya vimos la diferencia entre inmortal y eterno. Eterno es que no tuvo principio. Inmortal es que no va a tener final, pero sí tuvo un principio.
¿verdad? Entonces dice aquí el escritor de Hebreos, declarando que el Espíritu es eterno. Una de las características es que el Espíritu Santo es eterno. Siempre ha existido, siempre ha estado. No tiene principio y no tiene final. En 1 Corintios, capítulo 2, vamos a ver otra característica del Espíritu Santo. Y otra de las características del Espíritu Santo, hermano, es que es omnisciente. O sea que todo lo sabe, todo lo conoce. Él es omnisciente, ¿verdad? Esa es una característica que solamente Dios tiene, ¿verdad? Solo Dios es omnisciente. Y aquí en 2 Corintios capítulo 2, verso 10, dice, pero nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún, óigame bien, las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Usted sabe, hermano, que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Usted tiene 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, dice la Biblia, hermano, que el corazón del hombre es engañoso. O sea que nuestra alma, fíjese, nuestra alma es engañosa con nosotros mismos. Es traicionera, ¿verdad? Y nuestro espíritu, que es la parte más profunda de nuestro ser, es el que verdaderamente conoce quién somos. Fíjese que su alma no conoce realmente quién es usted. Porque si yo le pongo un concepto, o que yo le pongo a usted a que me dé un concepto de lo que usted es, usted va a poner ciertas características. Y si yo le llegara a preguntar y le dijera, escriba ahí algunas cosas de las cuales usted jamás haría, que usted no sería capaz de hacer, y usted escribiera algunas cosas basado en lo que su alma le informa, yo le quiero decir que usted estaría mintiendo al escribir eso. Porque hay cosas que nosotros creemos que no seríamos capaces de hacer, pero que realmente sí somos capaces de hacerlas, ¿verdad? Y eso el espíritu, nada más, nuestro propio espíritu, lo sabe. Nuestra alma no lo sabe. Entonces, aquí dice la palabra que solamente nuestro espíritu conoce nuestra profundidad. Fíjese, que el espíritu lo más, se puede decir, lo más profundo de nuestro ser. Y luego dice aquí en el verso 11, dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino solo el Espíritu de Dios. Entonces aquí vemos, hermano, que la palabra nos enseña que el Espíritu Santo puede meterse a conocer, hermano, lo más profundo de Dios. Veíamos el día de ayer cuando estudiábamos acerca del Logos de Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Solo el unigénito, ¿verdad? ¿Y quién conoce a Dios? Solo el Espíritu. ¿Por qué? Porque el unigénito es Dios y porque el Espíritu es Dios.
¿verdad? Nadie, óigame bien, nadie puede conocer a otra persona, ¿verdad? Uno lo apantalla, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Quién puede conocer lo profundo de Dios? Pues fíjese que aquí está hablando de la profundidad de Dios. No como nosotros, que si yo le pregunto ¿cuántos conocen a Dios? Me dicen amén. ¿Pero realmente le conocemos? No. Fíjese. Pero sin embargo dice aquí que el Espíritu Santo de Dios conoce lo profundo de Dios. Entonces, una de las características de Dios es que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Y el Espíritu Santo, todo lo conoce. Amén. Otra característica la encontramos en el 139, Salmo 139. Salmo 139. Y otra característica del Espíritu es que Él es, hermano, omnipresente. Hemos visto que solo Dios es omnipresente. No hay nadie más que sea omnipresente. O sea, omnipresente quiere decir que está en todos lados al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, un ángel puede estar, hermano, ahorita aquí, y se desaparece de aquí y aparece en la China, en cuestiones de segundos. Pero no puede estar en la China y estar aquí. Eso es diferente, ¿verdad? Yo he leído testimonios, no sé hasta qué punto sean ciertos, de personas que han estado metidas en la brujería. Y en ciertos días festivos que celebran los brujos, como Halloween y otras fiestas paganas, usted sabe que hacen concentraciones los brujos, ¿verdad? Se concentran en ciertos lugares específicos, y incluso aquí en Austin hay una convención de brujos cada año, por si usted no lo sabía, ¿verdad? Y no voy a ir a curiosear, ¿verdad? Porque le va a ir feo. Pero algunos cuentan que en esas ceremonias el mismo Satanás se presenta. Ahora, yo no sé si es él, porque como él es mentiroso, puede ser un demonio que dice que es Satanás. Pero cuentan que él se aparece en un lugar y de ahí se desaparece y se aparece en otro lugar y se aparece en otro lugar y en otro lugar y en otro lugar. Pero él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Si él está en un lugar, no puede estar en otro, ¿verdad? Sin embargo, el Espíritu Santo está en todos lados, ¿verdad? No vaya usted a hacer la que le pasó a aquella hermana que se vino confiada porque dijo, bueno, mis gallinitas, el Señor se queda con ustedes. Y se fue a la iglesia y el pastor dice, damos gracias a Dios porque esta noche el Señor está con nosotros. Y ella dijo, uy, entonces ¿quién está cuidando mis gallinitas? ¿Verdad? El Señor está allá y está aquí, porque Él es omnipresente, ¿verdad? Entonces dice aquí en el Salmo 139, en el verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Fíjese. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alma y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces vemos ahí que el Espíritu Santo es omnipresente. Está en todos lados. El mismo salmista pregunta, ¿a dónde yo puedo ir?
¿verdad? ¿A dónde podría yo estar donde no esté tu Espíritu Santo? ¿Verdad? Porque eso evidencia que el Espíritu Santo es omnipresente. En el Salmo 104 vamos a ver otra característica del Espíritu, que lo confirma como Dios. Fíjese que le estoy dando claves que lo confirman como Dios. ¿Verdad? Salmo 104, en el verso 30. Dice: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Entonces, ahí vemos la función del espíritu creando. ¿Creando qué? Dice en el verso 24: cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas, llena está la tierra de tus posesiones, he aquí el mar grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumerable de animales, tantos pequeños como grandes, allí surcan las naves y el leviatán que hiciste para jugar en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. ¿Verdad? Entonces ahí vemos que dice en el verso 30 que Él envía su espíritu. ¿Y qué sucede? Y son creados. ¿Verdad? Y es renovada la tierra. Entonces, ¿por medio de quién trabaja Dios en su creación? Por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo es un Dios creador. Amén. Él es un, como usted quiera llamarlo, así, pero Él es creador. El Espíritu Santo es creador. Ahora, vamos a ver otras características del Espíritu, hermano, que lo evidencian, fíjese, que lo evidencian como una persona, ¿verdad? Porque usted sabe que una persona tiene ciertas características, ¿sí o no? Usted, por ejemplo, usted está formado, hermano, de voluntad, sentimientos, intelecto y un cuerpo, ¿sí o no? Eso es lo que forma una persona. Para que alguien pueda decretarse como persona, tiene que tener voluntad. ¿Usted tiene voluntad o no tiene voluntad? ¿Sí? ¿Tiene sentimientos? Algunos los tienen un poquito endurecidos, pero los tienen. ¿Verdad? ¿Tiene intelecto? ¿Razonamiento? ¿Sí? A veces no lo usamos mucho, pero lo tenemos, ¿verdad? ¿Tenemos cuerpo? Sí, feíto, pero lo tenemos también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que compone una persona. Vamos a ver si el Espíritu Santo llena esas cualidades, esos requisitos, o si es solamente, hermano, una reacción de Dios al pasar, como algunos lo dicen, ¿verdad? A ver si es nada más la sombra, ¿verdad? Porque usted sabe que la sombra es el reflejo de un cuerpo, ¿verdad?, que se proyecta porque hay una luz, es el efecto de algo que choca contra el cuerpo. Y eso es lo que quieren decir algunos, que es el Espíritu Santo, que no es real, ¿verdad?, que sí se mueve y todo, pero que realmente no es una persona, ¿verdad?, que no es Dios, ¿verdad? Pero en 1 Corintios capítulo 12, vamos a ver, entendiendo lo que conforman las cualidades de una persona, de un ser humano. Vamos a ver si tiene él voluntad. 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Dice:
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Tiene voluntad entonces el Espíritu? Mire que Él reparte los dones, los regalos. ¿A quién se los reparte? A los que Él quiere. Aleluya. ¿Verdad? Entonces cuando nosotros recibimos un don del Espíritu, ¿por qué lo recibimos? Porque Él quiso darnos. Porque le nació de su voluntad dárnoslo. Aleluya. Entonces Él tiene voluntad. ¿Se da cuenta? Esa es una de las características, pero no son todas las características. Vamos otra vez a Hechos. Algunas veces vamos a regresar a los mismos capítulos. Y vemos aquí en el capítulo 5 de Hechos, que ya lo leímos, pero para enfatizar esto, en el verso 3, dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Se le podrá mentir, hermano, a una sombra? ¿Se le podrá mentir a una manifestación nada más? No, ¿verdad? ¿Le podrá usted mentir, hermano, a un árbol? Tal vez sí, le puede mentir, ¿verdad? Le dice, no te voy a cortar y al rato está. ¿Podrá una roca entender, hermano, una mentira? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene sentimientos. Para que usted pueda mentirle a alguien, tiene que tener sentimientos. Si se le puede mentir al Espíritu Santo, quiere decir que ¿qué? Que tiene sentimientos, ¿verdad? Y no solamente es alguien a quien se le puede mentir, sino dice en Mateo, vamos a ver en Mateo, capítulo 12. Verso 31. No solamente se le puede mentir al Espíritu, sino que dice en Mateo 12:31, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces se puede maldecir, o se puede blasfemar, ¿verdad? Contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene sentimientos, ¿verdad? Tiene sentimientos. Ahora, en Efesios, vamos al libro de Efesios. Capítulo 4. En el verso 30 dice,
y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si el Espíritu Santo no tiene sentimientos, fíjese, no se podría entristecer. O sea, el Espíritu, no solamente el Espíritu Santo, sino aún nuestro espíritu, tiene sentimientos. Los ángeles, que son espíritus, tienen sentimientos, ¿verdad? Entonces, vemos que el espíritu aún tiene sentimientos. Y en Hebreos, vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. En el verso 29. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Fíjese que al Espíritu se le puede ultrajar. Claro, no se le va a ultrajar físicamente, no se le va a herir físicamente, porque Él es Espíritu. Entonces, el que se le ultraje no va a ser físicamente, sino va a ser a otro nivel, al nivel espiritual, ¿verdad? Pero vemos que puede Él recibir una afrenta. Y eso es lo que estamos viendo, que el Espíritu Santo tiene emociones, tiene sentimientos, ¿verdad? Tiene sentimientos. Ahora, en Romanos capítulo 8, verso 27, dice: y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Algunos traducen sentir, ¿verdad? Pero ese sentir también se puede traducir mente. Ahí está hablando de un intelecto. Y cuando dice la Biblia, por ejemplo, que Él conoce lo profundo de Dios, que ya citamos ese versículo, que Él conoce lo profundo de Dios, que Él escudriña lo profundo de Dios, está hablando de un conocimiento. Entonces vemos que el Espíritu, hermano, tiene voluntad, tiene sentimientos, ¿verdad? Y tiene intelecto, razona, ¿verdad? No actúa solo por actuar, ¿verdad? No actúa como una reacción, sino puede razonar. Tiene voluntad, puede decidir. A este le doy, a este no le doy, a aquel sí. Decide, tiene voluntad, ¿verdad? Y conoce aún hasta lo profundo de Dios, tiene intelecto. Ahora, vamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 2.
Ya vemos entonces, hermano, que llena las características. Y en el verso 22 de Lucas 2, 22 dice: y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal. Fíjese. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene cuerpo. Que no bajó nada más una Lucas 3:22, perdón. Lucas 3:22. Es que como yo ya sé que ustedes conocen la Biblia, por eso. Lucas 3:22. Dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal. Pero óigame bien, y ahí es donde algunos malinterpretan y dicen que el Espíritu Santo tomó forma de paloma, ¿no? Dice ahí eso. Tomó forma corporal y descendió como desciende una paloma. Que es diferente. Por eso esas palomitas que andan ahí, que dicen que son el Espíritu Santo, tengan cuidado. Que el mismo Señor prohibió y dijo, no os hagáis imagen ni de ninguna ave. Hay que leer bien la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. O sea que el Espíritu Santo tomó cuerpo y descendió como desciende una paloma. No descendió como desciende un gavilán. ¿Cómo desciende el gavilán? No. ¿Cómo desciende la paloma? Suavemente. Reposó sobre él. No. Quítese esas imágenes idolátricas de palomas. Amén. Tengamos cuidado con la idolatría. Amén. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene cuerpo o no tiene cuerpo. ¿Sí? ¿Qué forma tiene? ¿Ah? ¿Qué forma tiene? Tenga cuidado con decir tiene forma de paloma, ¿no? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Entonces vemos que el Espíritu Santo, hermano, llena esas características que lo definen a él, no solamente como una fuerza activa. Cuando venga la gente a decirle, es que el Espíritu Santo es una fuerza activa, nada, es un poder, es una sombra, es un viento nada más. Dígale no. El Espíritu Santo es una persona y tenga cuidado porque está blasfemando contra él y está hiriendo sus sentimientos. ¿Verdad? Y dice la Biblia que aun cuando hablan mal del Hijo del Hombre, les va a ser perdonado. Pero cuando se resisten al Espíritu Santo, dice, eso no tendrá perdón. Ni en esta, ni en la otra. ¿Verdad? Gloria a Dios. Porque fíjese que hay pecados que no nos la perdonan en esta, pero sí nos la van a perdonar en la otra. Hay consecuencias que uno hace y que de ahí uno está llorando y dice, Señor, no, perdóname, Señor. Y el Señor dice, sí, te la voy a perdonar en la otra, pero aquí. ¿Ah? Y por eso hay cortados. ¿Ah? Dios los corta. Y por eso hay consecuencias, aún en accidentes donde se pierden miembros del cuerpo. ¿Verdad? Dios no se las perdonó en esta, se las perdonó en la otra. Pero contra el Espíritu Santo, ni aquí, ni en la otra. Entonces, vemos que el Espíritu Santo entonces es una persona que habla, que oye, que siente, que decide, ¿verdad? Es alguien con el cual, hermano, usted puede platicar.
¿Sí o no? Y yo estoy seguro que usted platica con Él todos los días. ¿Verdad? Uno va caminando y uno va platicando con Dios. ¿Con quién está hablando ahí? Con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Uno le dice, ay Señor, ayúdame. ¿A quién está hablando ahí? Al Espíritu Santo. ¿Verdad? Gloria a Dios. Ahora, vemos entonces que el Espíritu Santo también, hermano, participa en la vida del ser humano. Vimos en Génesis capítulo 1, verso 2, que el Espíritu Santo, dice, cobijaba o incubaba, ¿verdad? O envolvía, ¿verdad? O se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Ahí estaba ya la función del Espíritu Santo. Claro, era una función donde estaba como cuidando nada más, ¿verdad? Porque recuérdese que la autoridad está delegada del Padre, pero el Espíritu Santo es una de las imágenes de Dios. Así como el Padre es una imagen de Dios, el Hijo es una imagen de Dios, el Espíritu Santo es una imagen de Dios. Y dentro de esas imágenes, ¿verdad? Y uso la palabra imagen porque de la misma manera Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? O sea, una representación, ¿verdad? Entonces, vemos que en la representación de Dios hacia la creación, el Padre toma una posición y una función, el Hijo toma una posición y una función, y el Espíritu Santo toma otra función y otra posición, ¿verdad? Aunque los tres son uno y aunque los tres son iguales, sin embargo, dentro del trabajo de Dios, ¿verdad? Se trabaja en coordinación, ¿verdad? Y se trabaja bajo sumisión. Entonces vemos que el Espíritu Santo cubría o protegía la tierra, ¿verdad? Que estaba en caos. Y desde ahí nosotros vemos que el Espíritu ha venido trabajando. En el Salmo 33, en el Salmo 33, en el verso número 6, nos habla un poquito más, hermano, acerca de la creación o la regeneración de la tierra. Dice en el Salmo 33, 6, dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Ya nosotros vimos quién es la palabra, ¿verdad? Pero sigue diciendo, y todo su ejército por el aliento de su boca, ¿verdad? ¿Cómo dice la Reina Valera? Igual, por el aliento de su boca, ¿verdad? ¿Cuál es el aliento de su boca? El Espíritu, ¿verdad? El Espíritu, ¿verdad? Por el aliento de su boca fue que los ejércitos fueron creados. O sea, vemos ahí la conjugación, ¿verdad? Y no me quiero meter mucho en ese terreno porque vamos a tocar un tema más adelante que habla de la relación que hay entre ellos. Pero quiero que usted vea, hermano, que el Espíritu Santo participó también aún desde la creación. Ya estaba la función del Espíritu Santo de Dios. Y que la función del Espíritu ha venido cambiando, así como vimos que la función del Hijo de Dios cambió en las diferentes etapas de la historia de la humanidad. También la función del Espíritu Santo ha venido cambiando, ¿verdad? Ha venido, aunque Él sigue siendo el mismo, ¿verdad? En su función y en su posición, ¿verdad?
van cambiando. En Génesis capítulo 6, vemos que Dios, hermano, ha puesto al Espíritu Santo para que guiara al hombre, ¿verdad? Fíjese, Dios lo había puesto como guía al Espíritu Santo. Pero dice en el capítulo 6, en el verso 3, dice: entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. O sea, Dios está diciendo ahí, este hombre ya no tiene solución, porque es carne. Ahora, esa palabra contender, hermano, se puede traducir también permanecer. O sea que ahí puede decir, hermano, no permanecerá mi espíritu para siempre con el hombre, porque él es carne. O sea, como quien dice, usted ha oído la expresión que a veces se le dice a los niños que son tremendos, ya no tienen remedio, ¿verdad? Pues eso es lo que Dios está diciendo aquí, ¿verdad? No hay solución mientras él siga siendo carne. Siempre va a estar en rebelión, siempre va a estar oponiéndose a la ley de Dios, siempre va a estar buscando los malos caminos, siempre va a estar buscándose cómo descarriarse. ¿Por qué? Porque es carne. Entonces Dios dice, mi espíritu no va a poder permanecer siempre con el hombre, porque no lo pueden seguir, no lo pueden obedecer. Y entonces ahí Dios, hermanos, decide destruir, óigame bien, decide destruir a la humanidad, enviando el diluvio. Entonces vemos que la primer forma, hermano, en que Dios empezó a trabajar fue por medio de su espíritu. Pero ¿qué sucedió? Que el espíritu no pudo refrenar al hombre. Quiso el espíritu manejar, hermano, al hombre y refrenarlo, que no se desbocara hacia el pecado, pero la carne era más fuerte y siempre terminaba el hombre desviándose. Entonces dijo Dios, bueno, vamos a destruirla. Pero se guardó a uno que no se había contaminado, ¿verdad? Que se llama Noé. Y Dios empieza una nueva raza. O sea, la misma raza, pero en otra dimensión, ¿verdad? Y ya en esta dimensión, hermano, el espíritu sigue operando, ¿verdad? Pero sigue operando individualmente ahora. Ya no trabaja tratando con toda la humanidad, sino empieza trabajando individualmente. Y vemos, hermano, que se manifiesta en el pueblo de Israel. Fíjese que empieza operando en el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, vamos al libro de Éxodo. En el capítulo 15. Dice, Éxodo 15:8 dice, al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Vemos ahí que Dios, hermano, envía su espíritu, ¿a qué? A dividir las aguas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pase, ¿verdad? Entonces vemos al Espíritu Santo todavía trabajando, hermanos, trabajando con el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero después de que el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto,
el Espíritu Santo venía sobre las personas. Fíjese, venía sobre ellas. Esa era la forma en que trabajaba el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver en el libro de Jueces unos ejemplos, hermano. Jueces, capítulo 3. En el verso 10. Jueces 3:10 dice, y vino sobre él el Espíritu del Señor, y juzgó a Israel. Vemos entonces que el Espíritu Santo venía sobre una persona, y la tomaba, la dirigía, la guiaba, y toda la gente tenía que seguir a esa persona sobre el cual estaba el Espíritu de Dios. Esa era la forma en que Dios se movía por medio de su Espíritu en la antigüedad. Fíjese qué diferente a cómo se mueve hoy, ¿verdad? El Espíritu venía y se iba, venía y se iba, venía y se iba. Y se posaba sobre esta persona y se apartaba. Y se posaba sobre esta otra y se apartaba. ¿Verdad? Entonces, esa era la forma en que se movía. En Primera de Samuel, vamos a ver en Primera de Samuel, otro ejemplo. Capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 10. Dice, cuando llegaron allá a la colina, he aquí un grupo de profetas salió a su encuentro, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó sobre ellos. Entonces vemos ahí que el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl, ¿verdad? Y descendió sobre muchos hombres de Dios. La lista sería, hermano, interminable, pero usted puede leer, hermano, en el libro de los jueces y en el libro de Samuel, en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas. Usted puede ver, hermano, cómo era la manifestación del Espíritu, que venía y se posaba sobre esa persona. Y sobre él estaba la autoridad, sobre él estaba, hermano, el liderazgo, ¿verdad? Y todos ponían sus ojos en él, ¿verdad? Y claro, vemos que después dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, ¿verdad? Y cuando se apartó, como dejó un vacío ahí, un espíritu lo tomó y lo hizo, lo volvió loco, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo participó, hermano, no solo en la humanidad, en la creación, participó también en la guianza del pueblo de Israel. Y ahora, hermano, participa en la salvación del hombre también. Fíjese que Dios es salvación. Amén. Por eso el nombre de Jesús, ¿qué quiere decir? Dios es salvación, ¿verdad? Dios es salvación. Entonces, en el libro de Lucas, vamos a volver al libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Capítulo 1. Ya leímos ese versículo, pero quiero volver a leerlo.
Vemos en Lucas 1, verso 34, que dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en el verso 30 dice: y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces vemos que ahí el ángel le dice: vas a concebir. Vas a concebir. ¿Quién fue el que engendró ahí? El Espíritu Santo. Esa es una obra que hizo el Espíritu Santo. Amén. En Mateo capítulo 1, dice en el verso 19: y José su marido, siendo un hombre justo, y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella ¿es de quién? Es del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo puede engendrar vida, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque es Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermano, la función que viene en el Espíritu Santo. Primero, engendrando el cuerpo. Eso fue lo que engendró ahí. El cuerpo de Logos. ¿Verdad? Le da el cuerpo. Y luego, cuando iba a empezar su ministerio, vemos que otra vez el Espíritu Santo desciende sobre él. ¿Verdad? Y entonces ahí empieza, hermano, el Espíritu Santo sobre la vida del Hijo de Dios nada más. Fíjese, esto es interesante saberlo. Que el Espíritu Santo no estaba sobre todos, estaba sobre el Hijo de Dios nada más. Y el Espíritu lo guiaba y el Espíritu le decía: ahora vete al desierto. Y ahí se iba al desierto y se enfrentaba contra Satanás. Y de ahí el Espíritu le decía: ahora vete para acá, ahora vete para acá, ahora vete para allá. Mira, guiado por el Espíritu de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu habla. Amén. ¿Habla o no habla el Espíritu? ¿Le ha hablado a usted el Espíritu Santo? Le debe de haber hablado. Yo creo que sí. Por eso es que está usted aquí. Porque le habló. Bueno, entonces, en Juan capítulo 14, verso 26. Vemos que el Espíritu Santo, hermano, estaba solo sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Génesis 6:3, ¿qué había dicho Dios? Mi espíritu no va a estar contendiendo con el hombre siempre.
porque es carne. Y como blasfemar contra el Espíritu Santo es serio, mejor dijo, me lo voy a llevar. Pero el Señor vino con una promesa para la humanidad. Después que el hombre pudiera ser regenerado. Ahí es donde entra la diferencia entre la función del Espíritu Santo antes y la función del Espíritu Santo ahora. ¿Por qué? Porque aquí en Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, ¿quién iba a mandar al Espíritu Santo? El Padre, ¿verdad? ¿En la autoridad de quién? Del Hijo. Ya el Hijo había venido a preparar el terreno y dijo, Padre, ya el Espíritu Santo puede venir, ¿verdad? Y en Juan 15, vamos a ver en Juan 15, 26. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede ¿de quién? ¿De dónde viene el Espíritu? Del Padre. Él dará testimonio de mí. Aleluya. Y en Juan 16, 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Entonces, ¿quién mandó al Espíritu Santo? ¿Ah? Fíjese. Bueno, no lo quiero meter a ese lío ahorita porque eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿verdad? Ahorita estamos hablando solo del Espíritu Santo. Enviado, fíjese, delegado, porque eso es lo que estamos hablando, delegado de parte del Padre, delegado de parte del Hijo de Dios, ¿verdad? Para venir, hermano, a hacer un trabajo aquí en la tierra. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, es un pasaje que usted lo conoce mucho. El Espíritu Santo, hermano, vamos a leer el capítulo 1 primero, porque me interesa tocar ese punto. Hechos capítulo 1. Vemos, hermano, que el Hijo de Dios era un medio que el Espíritu Santo usaba para hablar de parte de Dios. Dice en el capítulo 1, verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, está hablando acerca del Señor Jesús, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Entonces, ¿quién hablaba? Jesús hablaba, pero ¿quién hablaba a través de él? El Espíritu Santo. Mire, dando instrucciones a los apóstoles. Entonces, ¿quién instruía? El que oía creía que era el Señor el que estaba instruyendo. No, era el Espíritu Santo que estaba instruyendo, ¿verdad? Entonces, pero ¿a través de quién? De Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía los discípulos
no habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahora en el capítulo 2, dice en el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Aleluya. Entonces ahí vemos, hermano, que el Espíritu Santo ahora viene, pero ya no solo sobre algunos individuos, ¿verdad? Sino ahora ya viene en otra función, ¿verdad? Y esto es importante que nosotros lo entendamos. En Juan capítulo 14. Verso 17. Juan 14, 17 dice, es decir, el Espíritu de verdad. Vamos a leer el 16. Dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Verdad? Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros. Fíjese. Y estará en vosotros. Entonces vemos que el Espíritu Santo, hermano, había estado habitando con el pueblo de Dios. Pero ahora la promesa es, no solo va a habitar con el pueblo de Dios, sino va a habitar en el pueblo de Dios. Fíjese, que es diferente. No es lo mismo que alguien esté con uno que esté dentro de uno. ¿Verdad? Amén. ¿Sí o no? Entonces, fíjese, la promesa aquí es, el Espíritu ha estado con ustedes, pero ahora va a estar dentro de ustedes. ¿Ah? Y luego, en el capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo viene, hermano, y se posa sobre. Mire qué lindo. Porque nosotros tenemos, hermano, ahora el Espíritu que está con nosotros, dentro de nosotros y sobre nosotros. ¿No? Diferente a como era antes, ¿verdad? Entonces dice aquí en el capítulo 2 de Hechos que en el verso 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba la habilidad para hablar. Entonces, vemos que el Espíritu Santo desciende como con poder. Por eso el Señor, hermano, les da una orden en el capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Fíjese que el poder se recibe cuando el Espíritu viene sobre uno. No es suficiente que el Espíritu esté con uno, no es suficiente que el Espíritu esté dentro de uno, necesitamos que el Espíritu venga sobre nosotros. ¿Ah? Amén. Usted tiene que buscar, hermano, que el Espíritu venga sobre su vida, ¿verdad?
Entonces, vemos aquí que cuando el Espíritu viene sobre nosotros, vamos a recibir poder para ser testigos. Amén. Para ser testigos. Ahora, en Juan capítulo 16, vemos otra razón por la cual el Espíritu Santo viene a la tierra. Fíjese. No solamente viene, hermano, para el pueblo cristiano, no solamente viene para los hijos de Dios, sino dice en el capítulo 16, verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá sobre vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, óigame bien, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Quiere decir que una de las funciones o una de las prioridades del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. ¿A usted ya lo convenció de que es pecador? ¿Seguro? ¿O todavía se cree muy buena gente? De veras, usted ya sabe, hermano, ya entiende que es pecador. ¿Sí? Bueno, ya hizo su primera obra el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué? Porque ahí se divide la humanidad. La humanidad se define, óigame bien, entre aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? O contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano, es rechazar el Espíritu de gracia que Él viene a proclamar a través de Jesucristo. Ese es blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a darnos convicción de que somos pecadores. Entonces, ¿qué es una persona blasfema? Es una persona que se niega, que se resiste a aceptar que es pecador. Y ese no tiene perdón. Por eso, si usted se resiste a creer que usted es pecador, usted se está resistiendo al Espíritu Santo. Usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Después que el Espíritu Santo hace su obra, el hombre toma dos caminos, o puede tomar dos caminos. Primer camino, aceptar que es pecador. Y si es pecador, entonces el trabajo del Espíritu Santo es declararle la justicia de Dios. Justificados pues por la fe. Él nos va a guiar en toda la verdad. ¿Verdad? Somos justos. Entonces nos va a convencer, óigame bien, nos va a convencer, y es el trabajo que está haciendo con nosotros, que hemos reconocido que somos pecadores. Ahora nos está convenciendo que ante Dios hemos sido justificados. Por eso dice aquí, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, y luego convencerá de justicia. Y ese es el trabajo que el Espíritu está haciendo con nosotros. Y nos cuesta aceptar, hermano, que hemos sido justificados gratuitamente. Porque todavía nos queremos autojustificar. Porque todavía queremos depender de lo que hacemos o no hacemos para, según nosotros, agradar a Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. Entonces ese es el trabajo que el Espíritu está haciendo con aquellos que han aceptado que son pecadores. Ahora los empieza a decir, bueno, ahora
La vida vieja pasó, todo viene a ser hecho nuevo. Antes eras enemigo de Dios, ahora eres hijo de Dios. Y nos cuesta aceptarlo, nos cuesta recibirlo. ¿Verdad? ¿Le cuesta o no le cuesta a usted aceptar eso? ¿Verdad que sí? Pero ahí sigue el trabajo del Espíritu Santo diciendo, eres hijo de Dios, eres justo, eres santo. ¿Verdad? Y cuesta a veces porque los que están a nuestro alrededor contradicen lo que el Espíritu Santo dice, ¿verdad? Los que están a nuestro alrededor se burlan de nosotros. Y nos dicen, ¿cómo no, santurrón? ¿Verdad? Ya eres justificado. ¿Crees que solo porque vas a la iglesia ya te santificaron y ya te justificaron? No, no es por venir a la iglesia, es porque hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios. ¿Verdad? Es porque hemos, hermano, sometido nuestra voluntad al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo de Dios. Eso es para los que hemos recibido que somos pecadores. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que rechazan ese mensaje, esa convicción de que son pecadores? Bueno, dice aquí que también los va a convencer de que hay un juicio. A ellos les espera un juicio. En otras palabras, escoges el camino de justicia o el camino que te lleva a la condenación. ¿Por cuál quiere ir usted? Ajá. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Mire, qué trabajito el que le pusieron, ¿verdad? Por eso era necesario que el Señor se fuera y que viniera entonces el otro paracleto, como dice la Biblia, o el otro ayudador. En Juan capítulo 16, verso 13. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os lo hará saber lo que habrá de venir. Fíjese que qué lindo lo que el Espíritu Santo hace. Porque dice aquí, hermano, que Él nos va a guiar a toda la verdad. Esa frase, hermano, a toda la verdad, se puede traducir en toda la verdad. Él nos va a guiar en toda la verdad. ¿Verdad? Porque eso que nos va a guiar a toda la verdad como que nos aleja de la verdad, ¿no? Como que caminamos fuera de la verdad y dice, allá está la verdad, mira, camina para allá. No, Él nos va a guiar en toda la verdad. Porque vamos caminando sobre la verdad. Entonces, Él nos va a seguir guiando sobre la verdad. Por eso dice la Biblia, hermano, que aún por muy ignorante que alguien sea, no se va a poder extraviar de este camino. Porque va a oír una voz a sus espaldas que lo va a ir guiando, que lo va a ir guiando, que lo va a ir guiando. ¿Usted ha oído esa voz del Espíritu que lo guía? Cuando se está saliendo, cuando hace algo indebido, cuando va a un lugar que no debe. Ahí está el Espíritu, ¿verdad? Guiándolo a toda la verdad. Y dice, hermano, que no va a hablar de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. ¿Qué está diciendo ahí? Que el Espíritu va a estar subiendo a ver qué oye del Padre y del Hijo. ¿Pero usted sabe que el Padre y el Hijo platican? ¿Sí? El Hijo le está diciendo, Padre, ya la morada ya está hecha casi. Y el Padre le contesta, bueno, pero todavía mira cómo están allá aquellos, todavía están todos fachudos, no se han vestido. ¿Verdad?
Y viene el Espíritu y nos dice, hey, apúrense, apúrense, apúrense. Ya la trompeta está a punto de sonar. Porque Él nos va a venir a decir, óigame, todo lo que oiga. No lo que oiga en la congregación y los chismes, no. Porque hay gente que cree que para eso es el Espíritu Santo, hermano. Dice, es que el Espíritu me habló, que aquel habló mal de mí. No, pero eso no es el Espíritu Santo, discúlpeme, hermano. El Espíritu Santo nos habla para que arreglemos nuestra vida, no para que estemos viendo la vida de los demás. Amén. Él va a hablar no de su propia cuenta, sino de todo lo que oiga entre el Padre y el Hijo. Aleluya. Entonces mire, qué función más tremenda la que tiene con la iglesia. ¿Necesitaremos al Espíritu Santo? Y hay gente, hermano, que dice, no, al Espíritu Santo, no, ese ahí en la esquinita lo vamos a tener. Por eso en las reuniones, el que debe de dirigir es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos va a enseñar cómo le agrada al Padre, ¿verdad? Él está viendo y le está, cuando nos reunimos, el Padre está hablando y le dice, mira qué adoración la que tú están dando. No levantan sus manos. A mí me gustaría que ellos levantaran sus manos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Viene y nos dice, hey, levanten las manos, levanten las manos, levanten las manos. Y ahí dice, pero mira ahí, todos como muertos, no gritan, todos pálidos, no saltan. Como que es funeral en lugar de ser fiesta. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Viene y nos dice, ¡hey, avívense! Porque Él nos va a guiar. Óigame bien, Él nos va a instruir. No como a uno le gusta, hermano. Por eso aquí no le vamos a pedir opinión de cómo cantar, ni cómo hacer las reuniones, porque no nos reunimos para agradarlo a usted, ni para agradarme a mí. ¿Verdad? Queremos que sea el Espíritu quien nos guíe. Aún hasta los cantos que se cantan, hermano, no es nada más de agarrar la lista y decir, aquí todos van en la misma nota, démosle así. El director tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. ¿Ah? Y el director tiene que oír la voz del Espíritu que le dice, ahora tal canto. Ahora cállate. Porque a veces hay tiempo de callarse, hermano. ¿Verdad? Lo mismo el que predica. El que predica tiene que ser guiado por el Espíritu. Tiene que ser la voz de Dios. Hablando, 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 hablando. No lo que se le ocurrió a uno. O lo que agarró uno de la concordancia, ¿verdad? Así me han dicho a veces a mí. Hermano, si para hacer un mensaje es fácil, solo hace uno la concordancia y ahí son mensajes. Que poco concepto tienen de lo que es ser un transmisor de la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice aquí en Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará en toda la verdad. ¿Por qué? Porque Él no va a hablar de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber. En 1 Corintios 12, verso 4. Dice, ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mira qué tremendo, porque
El Espíritu va a repartir dones. Pero usted no va a decir, yo tengo un espíritu más grande que el tuyo. A mí el espíritu que me ministra, a mí el espíritu que me dio el don, es más poderoso que el tuyo. No, es el mismo espíritu. El mismo espíritu que le da a aquel que profetiza, aquel que le da para hablar en lenguas, aquel que le da para hacer sanidades, aquel que le da para hacer milagros, aquel que le da para palabra de ciencia, aquel que le da para discernimiento de espíritu. Es el mismo espíritu. Y luego dice en el verso 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el provecho personal, dice. Para provecho común. Los dones no son para un beneficio personal, sino para un provecho de todos. Aleluya. Entonces fíjese que el Espíritu Santo trabaja y ministra en la congregación a través de los dones. ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. ¿Y a quién se los da? A los que Él quiere. Aleluya. Por eso, afínese con el Espíritu Santo. Hágase cuate del Espíritu Santo, hermano. Sí. Sí, porque a veces nos olvidamos del Espíritu Santo. Creemos, hermano, como que el Espíritu Santo solo es un sentimiento y unas cosquillitas. Hoy sí sentía el Espíritu. El Espíritu anda con nosotros. Y usted puede platicar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Usted puede ser regañado por el Espíritu Santo también, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, mire, los dones vienen a través del Espíritu Santo. Y Él los da a los que Él quiere. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, en 2 de Timoteo, ahorita estamos viendo, hermano, la participación del Espíritu Santo en la iglesia. 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura dada por el aliento de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres de Dios hay aquí? Mujeres también de Dios, ¿cuántas hay aquí? No se exceptúa, hermano. Porque dice la Biblia que en el Señor Jesucristo no hay varón ni hembra, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces el Espíritu Santo, mire, nos ha dado las Escrituras. ¿Cómo nos las dio Dios? Por medio de su aliento. Nuestra Biblia traduce toda escritura es inspirada por Dios, pero esa inspiración, lo que dice inspirado, realmente lo que dice ahí es lo que ha sido dado por el aliento de Dios, lo que ha sido dado por el soplo de Dios, nos ayuda para llegar a la perfección. Quiere decir que el Espíritu Santo, hermano, ha inspirado, ha dado su soplo, o Dios ha dado su soplo y ha escrito, mire, lo que nosotros debemos de vivir. Y en Pedro, vamos a Pedro, primera de Pedro. No, perdón, segunda de Pedro, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice en el verso 19.
Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Mire, estamos en un lugar oscuro, ¿qué necesitamos? La palabra profética. Mire, la palabra profética. Dice el verso 20, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Esto no es asunto de agarrar la palabra profética, porque la palabra profética es esta. La palabra de Dios es la palabra profética. No es asunto de interpretarla como a uno le gusta, como a uno le parece. Al gusto personal, a la interpretación personal, ¿verdad? Sino dice en el verso 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces podemos nosotros, hermanos, tener la confianza de que la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién inspiró, hermano, a Daniel? ¿Quién inspiró a David? El Espíritu Santo los inspiró. ¿Quién inspiró a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías? El Espíritu Santo, escribiendo esas líneas, hermano. No fue que se les ocurrió, no fue que comieron de más, ¿verdad? Y tuvieron pesadillas, ¿verdad? Sino dice aquí la palabra que el Espíritu Santo fue el que inspiró a esos hombres, ¿verdad? Y esa es la palabra, hermano, a la cual nosotros tenemos que aferrarnos. Al logos, óigame bien, al logos, a lo escrito, ¿verdad? Y eso escrito no es de interpretación personal. Tiene que ser el Espíritu. Porque si el Espíritu la escribió, el Espíritu tiene que interpretarla, ¿verdad? Amén. Por eso la Escritura hay que leerla, hermano, en el Espíritu. No se puede leer en la carne. Por eso necesitamos nosotros crecer y madurar. Y cuando digo crecer, leerla en la carne, óigame bien, no me estoy refiriendo a que en un momentito nosotros nos ponemos espirituales y ya vamos a recibir la revelación de Dios. No. Pablo decía que las cosas profundas se hablaban entre gente que habían alcanzado madurez. Y esa gente madura es la espiritual. Óigame bien. No es la espiritualidad, no es un momento nada más. De que oré una hora y hasta ahorita estoy en el espíritu, hermano. Ahorita sí. El hombre espiritual es un hombre espiritual siempre. Y el hombre carnal es un hombre carnal. ¿Verdad? No hay de aquello de que, espéreme, hermano, déjeme que me ponga en la carne 5 minutos. No, en la carne ya estaba que ratos. ¿Verdad? Porque el hombre espiritual no se va a poner en la carne así nomás. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, vemos que el Espíritu Santo, hermano, va a estar con la iglesia. Con la iglesia. Hasta que entre el último salvo. Es el Espíritu que va a estar con nosotros hasta que entre el último salvo, ¿verdad? Hay algunas personas que dicen que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra, ¿verdad? Y toman el pasaje de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2.
Dice en el 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida del Señor, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis que Él lo detiene por ahora para ser revelado a su tiempo. Pero porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, aquí está hablando acerca de la venida del anticristo. Y dice el apóstol, hasta ahora hay alguien que lo detiene para que no se manifieste. Pero va a ser quitado, dice. Y cuando sea quitado, entonces se va a manifestar el hombre de pecado, ¿verdad? Entonces hay algunos que interpretan esto, que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra, ¿verdad? Y eso no va a ser así. Si el Espíritu Santo es quitado de la tierra, ¿qué sería del hombre? ¿Quién podría salvarse? Nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que da convicción de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a guiar a la verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a dar poder? Y si en algún tiempo de la iglesia se necesita poder, es en la gran tribulación, hermano. Si en algún tiempo de la iglesia se necesita ser guiado del Espíritu, es en la gran tribulación. Si en algún tiempo se necesita la convicción de pecado, hermano, y de justicia, es en la gran tribulación, ¿verdad? Pues no es que el Espíritu Santo vaya a ser quitado de la tierra, sino lo que ahí está diciendo es que lo detiene ahorita ese poder, lo está deteniendo, ¿verdad? Pero yo puedo detener a alguien y de ahí quitarme, pero me quedo ahí. O sea, me quito para que actúe, pero no me quito de una vez, ¿verdad? Entonces debemos de entender que el Espíritu Santo, hermano, vino a la tierra para quedarse hasta terminar la obra de redención, ¿verdad? Y en Apocalipsis, en el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, se ve la función del Espíritu. Apocalipsis 22, 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Ven, Señor. Ven. Es el llamado, fíjese, es el llamado que junto con la esposa el Espíritu está haciendo todavía. Porque su obra, la obra del Espíritu Santo, va a terminar hasta que el Espíritu nos entregue al Hijo, ¿verdad? Porque el Espíritu fue enviado para cuidarnos, ¿verdad? El Hijo le dijo al Espíritu Santo: allá tengo una amada en la tierra, cuídamela, te la encargo, ¿verdad? Que se limpie, que se consagre, que me ame, ¿verdad? Que me espere, que me anhele, que me sirva, ¿verdad? Y por eso el Espíritu no nos deja tranquilos a nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu nos dice: hey, cuando ya estamos así medios haragancitos, nos dice: hey, ¿qué estás haciendo? Trabaja, ¿verdad?
Y no estoy hablando solo de lo material, estoy hablando de lo espiritual. ¿Verdad? Me dice, hey, levántate, tú que duermes, ya. Lo que hemos estado hablando los días domingos, en el Cantar de los Cantares. ¿Verdad? Que nos advierte y nos dice, hey, es necesario que te prepares. Porque hay una promesa que el Señor dijo, vengo pronto. ¿Verdad? Y ese pronto el Espíritu Santo, hermano, lo tiene presente. Y por eso nos está afilando, ¿verdad? ¿Lo está afilando usted el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Lo está preparando el Espíritu Santo? ¿Verdad? Yo creo que sí. Yo creo que es el Espíritu quien está poniendo el querer y el hacer. Hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Si tiene preguntas, hermano, hágamelas llegar. Estoy juntando las preguntas. Hubiera querido dar tiempo a las preguntas. Incluso mi deseo era hacerle un examen relámpago, pero los estudios son bastante extensos y estoy cubriendo bastante con el propósito de que usted, hermano, yo sé que usted no va a poder asimilar todo, pero puede obtener los cassettes. Esos estudios los vamos a grabar en cassettes, los vamos a grabar en CD, los vamos a grabar en video, los vamos a grabar en DVD para que no haya pretexto, ¿verdad? No haya excusa, ¿verdad? Vamos a usar la tecnología necesaria para que nadie diga, yo solo DVD uso ya, ¿verdad? Bueno, no hay problema, ¿verdad? Vamos a hacerlo en DVD, vamos a hacerlo en CD, vamos a hacerlo en video, vamos a hacerlo en audio cassette. Lo importante, hermano, es que usted obtenga los estudios y que en su casa usted siga estudiando, usted siga repasando. Yo no pretendo, óigame bien, yo no pretendo llenar todo en un estudio. Hay mucho que abarcar, que ya eso depende de usted, ¿verdad? Yo le vengo a dar las bases nada más para que usted siga de acuerdo a su deseo, de acuerdo a su hambre, preparándose, porque hay mucha gente, hermano, que necesita ser discipulada. Y Dios lo está preparando a usted para ser un discipulador, ¿verdad? Allá usted si se hace el desentendido, allá usted si se hace como el que no es para usted, pero Dios a usted lo está llamando para ser un discipulador, ¿verdad? La orden del Señor no es solamente ir y predicar el Evangelio y que se salven, ¿verdad? Eso es la convicción del Espíritu Santo de pecado. Pero ahora estamos ya como salvos en la etapa de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden los mandamientos del Señor, ¿verdad? Enseñándolos que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa es la convicción del Espíritu Santo hoy, que está dándonos la convicción de justicia, ¿verdad? De que a través del Cordero de Dios podemos alcanzar la justificación, ¿verdad? Así que venga, siga viniendo a los estudios. Si usted no ha atendido a los otros estudios, adquiera el material. Vamos a orar, póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por estos estudios que Él nos ha permitido estar teniendo. Y en la medida, hermano, que nosotros nos sometamos a Dios, en la medida que nosotros vayamos entendiendo su palabra, yo, hermano, honestamente, yo quiero amar la verdad. Yo quiero amar la verdad. Yo, en mi corazón, he hecho un propósito y es rechazar toda religiosidad. Rechazar todo concepto humano que se ha metido en el Evangelio. Porque yo quiero, hermano, amar la verdad. Porque yo sé que si no amo la verdad, corro el peligro de que un espíritu de error me ministre. Padre, en la autoridad de Jesucristo, nos presentamos a ti.
Queremos amar la verdad, queremos amar tu verdad, Señor. Sobre todas las cosas, queremos amar tu verdad. Queremos ser instrumentos, Señor, tuyos. No solamente que reciban tu verdad, sino que transmitan la verdad, Señor. Sea el costo que sea, Señor, sea lo que tengamos que sufrir, sean los vituperios que tengamos que atravesar. Sea, Señor, que hablen de nosotros en contra. No nos importa ni nos interesa, Señor, agradar al hombre. No nos interesa quedar bien con la gente, Señor. Queremos agradarte a ti, porque es a ti a quien servimos. Que esta verdad se implante en nuestros corazones. Que estas verdades se implanten en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Usa a cada hermano, a cada hermana. Yo lo presento delante de ti, mi Dios, para que tú lo uses. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, Señor, tú lo has puesto ahí como una luz. Úsalo poderosamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Llévanos a nuestros hogares, Señor, en esa bendición, en esa paz. A través de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.